Bueno, queridas amigas, amigos, muy buenas noches. Volvemos a estar aquí en la Radio de las Madres, en Trastienda, como todos los lunes. Hoy estamos con el equipo completo. Está Agustín, está el Gallego Martínez, Jacobo, Amado Vudú, y tenemos también un invitado de lujo, que es Artemio López. Artemio, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Como siempre, bueno, te agradecemos a todos los invitados que corren la aventura de venir a conversar los lunes con nosotros. Les agradecemos que participen de este diálogo perfectamente ordenado que tenemos entre gente que programa toda la semana de qué vamos a tratar, qué tema vamos a abordar, etcétera. Siempre sabemos de dónde salimos, no sabemos con qué vamos a terminar, pero bueno, muchísimas gracias por correr esta aventura. Lo hacemos sin la distancia, lo hacemos sin alcohol, lo más que nos damos es algún matecito. No crean ustedes que hay ningún efecto tóxico, ni mucho menos, somos todos gente sana. Pero bueno, este, bueno, semana interesante, una semana en donde el modelito democrático del mundo parece que no funciona tan bien. Y por ende nos tuvo así mirando, expectantes en un mundo que parece que se va tornando cada vez más irracional. Bueno, ¿qué tal, muchachos? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué Bien. tal, ¿Cómo andan, Raúl? muchachos? Hola, Artemio. Hola, buenas, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Bueno, contento de tener a Artemio López, el director de la consultora X, esta noche con nosotros, ¿no? Para charlar los variados temas de coyuntura política. Así es, muy variado, porque vamos a tener que recorrer incluso dos episodios importantes. Bueno, uno está aconteciendo, aconteció ayer, que fue la asunción de Arce, y bueno, después la derrota aparentemente, yo creo que ya está resuelto eso, pero la derrota de Trump en Estados Unidos, donde obviamente hizo una elección que estaba por afuera del radar de las encuestas. Nuevamente se le adjudicó a Trump menos volumen electoral de que terminó teniendo. Pero bueno, ese es otro fenómeno a analizar, aparte de lo que implica el triunfo de Biden para la región. Yo creo que nada bueno, pero de todas formas, eso es una discusión abierta. Sí, efectivamente, no sé si hay que alegrarse del triunfo de Biden o hay que alegrarse de que se fue Trump. Ese es Exactamente. creo que lo segundo es importante. Los demócratas con América Latina, en su tradición, no han sido nada gentiles. De modo que, bueno, en ese sentido no cambia algo. Pero bueno, algunas cosas, algunas modalidades, por lo menos secundarias, sí van a cambiar, ¿no? Tal cual, Sí, Raúl. modalidades y el discurso público tan violento contra las minorías y demás, que eso de alguna forma nos impregna todo el planeta, siendo el presidente de Estados Unidos. Pero esto que vos decías antes, Raúl, me parece muy importante, lo de los demócratas y Sudamérica. El lawfare acá empezó con Obama, y Obama le dio el Obvio. Premio Nobel de la Paz. Claro, sí, sí, efectivamente, sí, sí. Sí, Sí, siempre sucede eso, tal cual decía Amado. El Partido Demócrata se convirtió en un partido del orden del modelo del capital financiero y sí, suele ser menos aislacionista que el Partido Republicano en su vertiente no internacionalista, digamos. Reagan no fue aislacionista, pero de ahí, y Bush, hijo tampoco. Todo el resto, en su aislacionismo dentro de todo, dejaban hacer. Lo único que brinda Biden, que venimos viendo nosotros, es mayor previsibilidad. Pero previsibilidad en el marco de lo que siempre hicieron los demócratas. Intervenir sutilmente y poner patrones de control muchísimo más fuertes que todo el resto. Y operar con el sistema financiero como nadie. Tal cual, por eso decíamos, es un partido del orden del capital financiero. Lo sí, no, explicaba muy bien, tener un embajador demócrata, ¿no? claro, lo explicaba muy bien ayer Lucas Rubinich, nuestro amigo Lucas Rubinich, eterno abonado a este programa. Digo, sí, hay que tener mucho cuidado. Lo que se acaba es esta lógica, como bien marcaba Amado, del boxeador en el pesaje. Digo, Trump era un boxeador que estaba siempre en el pesaje, haciéndose el canchero y bardeando al contrincante que era la minoría de turno. ¿Sí? No, y aparte lo que señalaba Amado, ¿no? Bueno, el discurso ese racista, con el discurso de género, el discurso
todo ese tipo de discursos, claro. Naturalmente, todo ese discurso discriminador, obviamente que eso va empapando todo el planeta. Claro. Yo creo que la aparición de Trump marca una tendencia interesante. La forma en la que arrasó en la interna republicana en el 2015, hasta consagrarse candidato, y después la forma en la que llevó adelante su gobierno, expresa a una parte importante del electorado norteamericano. Si uno se explica el resultado de esta elección, que fue tan pero tan ajustado, evidentemente. O sea que creo que estamos por ahí en los albores de ver alguna posibilidad de la creación de un nuevo partido norteamericano, o la posibilidad de una fracción, una ruptura interna del Partido Republicano, creo yo personalmente, donde el trumpismo, por denominarlo de alguna forma el neologismo, va a jugar un rol importante. Expresa. No es nada más que los felkish, ¿no? El populacherismo de derecha, ¿no? En definitiva, los felkish es una táctica usada por todo autoritarismo, todo totalitarismo. Es decir, apoyarse en los prejuicios discriminatorios de una sociedad, profundizarlos y sobre esos prejuicios montarse. Es una táctica política, ¿no? Bueno, no fue Hitler el único que la usó, qué sé yo. No. Bueno, claro, no, todo mundo de Hitler. Gianfranco Pasquino, claro, que es un politólogo italiano, cuando describe este fenómeno que ya había, retomando a Weber, ¿no?, del etnocentrismo político, dice que lo usan todos los cualunquismos, el italiano, el estadounidense, etcétera, pero tiene que haber un contexto de crisis. Este contexto de crisis encima es ideal para esto. Claro. El problema es que el trumpismo no es decimonónico ni va 100 o 200 años antes. Va casi, es preinquisidor otra vez, digo. Volvemos a este modelo de dos mundos, porque además de todo lo anti que ustedes dijeron, es anticiencia, es antiprogreso, es anti-inclusión. Es un modelo muy complejo el que plantea. Es el mismo modelo, tenés razón, es el mismo modelo inquisitorial, no hay nada que hacerle, ¿no? Contra todo el racionalismo. Y todo lo que plantean es una invocación de lo irracional, ¿no? Bueno, lo estamos viendo acá, ¿no? No te des la vacuna rusa porque la vacuna rusa te va a volver comunista, qué sé yo, ¿no? Ni produzcas chanchos chinos. Claro, aunque la vacuna rusa, no, aunque Putin no sea comunista, pero si te da la vacuna rusa te va a pasar lo mismo, te vas a volver venezolano, qué sé yo. Bueno, son cosas que salen del ámbito de lo racional. Sí, además, por arte de magia es la única vacuna con nacionalidad. Claro. Sí. Las otras no tienen muy nacionalidad. Bueno. Sí. Pero claro, fíjate que nadie dice la vacuna inglesa, no dicen la vacuna estadounidense, no, dicen la vacuna rusa y la de Pfizer, la de Oxford. Sí, bueno, bueno, no, la China también. Tiene nacionalidad la China. Sí. También. Todo lo malo tiene nacionalidad. Claro. Todo lo negativo tiene nacionalidad. El virus también, viene de que un chino se comió un murciélago, claro. No nos hubiera pasado. La humanidad comió todos los bichos que caminan, pero no importa. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Artemio, te hago una pregunta desde tu análisis. Yo vengo analizando las elecciones norteamericanas hace rato, digo yo, de clase política exterior latinoamericana, pero yo creo que no tuvo un impacto fuerte el tema coronavirus en los resultados. Sí veo un impacto del caso de George Floyd y después los votantes de Trump, otra cosa, lo que bien decía Raúl y Amado. ¿Vos qué ves? Mira, hay miles de interpretaciones, algunas son todas parciales, pero todas pueden ser útiles. Yo creo que hay que optar por una. La que yo opté fue la que efectivamente me sirvió para explicar el triunfo de Trump de 2016, que fue la recuperación de los estados industriales que habían sido desmoronados en su nivel de empleo por la apertura de la economía americana, bueno, en búsqueda de mejores niveles de tasa de ganancia. Yo creo que ahí, bueno, lo que llamaron el cinturón del óxido, que son 48 votos electorales, o sea, es un nivel importante, casi el 20% de lo que se necesita para ganar. Y lo que se vio claramente es que ese muro rojo que había construido Trump
que siempre habían sido estados demócratas, lo había dado vuelta Trump en función de su discurso de restituir nuevamente el empleo a los americanos. El vector fundamental social fue la clase trabajadora blanca que sin título universitario, que era la que mayor impacto tenía en términos de desempleo, de caída en los niveles de vida, de tasa de suicidio, de tasa de consumo de sustancias, o sea, estaba realmente compleja. Tasas de suicidio que superaban incluso a la afroamericana e incluso a la hispana. Sí, Yo sí. creo que ahí Trump dio en la tecla, logró que esos 3 estados del cinturón del óxido se dieran vuelta, lo votaran y ahí definió la elección. Yo creo que esta vez no logró cumplir con las promesas, sobre todo la industria automotriz no generó más puestos de trabajo, y esos 3 estados que en el 2016 le dieron a él el triunfo, en 2020 le dieron nuevamente la espalda y consolidaron el triunfo demócrata. De hecho, la elección se define de manera, yo te diría, decisiva en Pensilvania, que es uno de los 3 estados, el más importante del medio oeste americano, que es el que explicó el triunfo de Trump. Creo que Trump en ese sentido no satisfizo la expectativa de un sector importante de la clase trabajadora blanca americana. Ahora, ¿esta es la única explicación? No. Es la que me sirve a mí porque de alguna manera sirvió para explicar el triunfo y se dio vuelta y se invirtió en el 2020. Ahora, también hay explicaciones que hablan del componente rural-urbano, que hablan del impacto del COVID, sobre todo en las grandes ciudades. De la estrategia de Trump parece no haber sido satisfactoria. Seguramente hay un conglomerado de explicaciones, hay que optar por una. La que a mí más me interesa, no tanto porque explique en realidad el resultado, sino porque es la que me sirve a mí para extraer conclusiones que tienen más que ver con lo que yo pienso, es esta de no haber satisfecho las expectativas en términos de empleo y de restitución, sobre todo de la trama industrial que había prometido Trump en 2016 y efectivamente no se cumplió. Yo creo que estas explicaciones que estamos hablando y que nos da Bartemio, que son relevantes y pertinentes, hay que enmarcarlas también en una especie de, entre comillas, crisis civilizatoria, ¿no? Porque no perdamos de vista que fue otra elección por mitades. Claro. Entonces quiere decir que el conjunto de la comunidad no está encontrando un camino que la contenga a vastos sectores de la población, sino que está tanteando en una situación donde no encuentra realmente respuestas, porque me parece que estamos viviendo esta dictadura del capital, que es patriarcal y depredadora del medio ambiente. Las propuestas que vienen de arriba hacia abajo son o la derecha globalizadora o la derecha xenófoba, pero no se está incluyendo en la oferta electoral propuestas de futuro inclusivo y de mejora en la distribución del ingreso. Ahí yo veo una macro explicación que incluye a todas las anteriores. Bueno, de hecho el que la incluía y bueno, no pudo resolver la interna era Sanders, que paradójicamente tenía la mejor respuesta electoral con el mismo sector social y los mismos departamentos y distritos que tenía Trump, no la derecha republicana, la derecha demócrata. O sea, Sanders parecía tener una pata en el electorado de Trump que los demócratas no tuvieron. El único que podía haber intervenido en esta polarización tan extrema entre ambos partidos tradicionales era Sanders, pero lamentablemente no porque, pudo. Artemio, los demócratas terminaron optando por la avenida del medio norteamericana, y eso es Biden. Claro. Y te diría que no tanto al medio, digo, siempre fue el más republicano. Irónicamente, sí, por lo que representa la avenida del medio acá también, ¿no? Sí, pero siempre fue más republicano que demócrata. Y bueno, es la vía elegante que encuentran los politólogos para señalar un proyecto de derecha conservador, la vía del medio. Todos sabemos que eso en realidad no tiene ninguna existencia real. Es una virtualidad. Por eso que los que quieren transitar la vía del medio normalmente tienen problemas. Van a la derecha. O sea, la historia reciente muestra que el que comienza transitando la vía del medio en la retórica termina abrazado a los programas de derecha más conservadores. Esperemos que claro, no. Es que, tal cual, a lo que vos decís, Artemio, el centro pragmático existe, pero el centro programático, el centro como programa de gobierno no existe. No existe.
En las empresas existe. Los consultores, la patria consultora, desde que yo me recuerdo, siempre dice que hay dos espacios más o menos nítidos y que la elección la termina definiendo una franja independiente de clase media ajena a todo, que tiene más o menos una agenda de centro-derecha. Por lo tanto, todos finalmente se ordenan en torno a la captación de ese sector y terminan definiendo programas de centro-derecha. Me parece que eso es un absurdo. La historia argentina muestra de que ese espacio virtualmente en la realidad política argentina no existe. Fracasó Massa intentando trabajar ese espacio como propio, fracasó Randazzo, bueno, fracasó todos los intentos de tercera vía que tenían como uno de los responsables conceptuales al actual presidente, Alberto Fernández, que también pensaba que una salida posible en Argentina era la tercera vía. Seguramente habrá tomado nota de que eso no existe en Argentina, no hay esa alternativa disponible. Bueno, pero a ver, me equivoco mucho. Obviamente, Artemio, sí, da la impresión de que es preponderante el factor que vos señalás. Es decir, no satisfizo lo que eran las necesidades de un sector de clase trabajadora blanca, etcétera. La única forma de satisfacer eso hubiese sido que hubiese impulsado de nuevo una economía productiva. Claro. Bueno, no funcionó. Esto significa entonces que en Estados Unidos hay un sector considerable de clase trabajadora blanca que no encuentra su expresión política. Así es. Carete, digamos, ¿no? Es decir, eso es un cierto peligro, ¿no? Bueno, es un poco lo que planteaba José, una posibilidad que se conforme un nuevo espacio, un partido nuevo. Yo soy más escéptico en eso, pero bueno, es una posibilidad. Puede ser un partido nuevo de ultraderecha. Exactamente. Bueno, eso es Francia, ¿no? Bueno, los componentes racistas y los componentes segregacionistas de esa clase trabajadora blanca quizás sean los más importantes de la sociedad americana. Sí, tenés razón. ¿Eh? Tenés razón, Raúl. Es una alternativa casi nazi, digamos, básicamente, ese espacio. Por el otro lado puede haber un liderato racional, no sé, pero de cualquier manera lo cierto es que hay un sector importante que está al garete y que, bueno, que puede ser usado por cualquiera o puede ser que está desconcertado, ¿no? Lo concreto, Raúl, es que en Estados Unidos ese espacio de derecha racional no funcionó, te das cuenta, digamos, un ampón provocador, te das cuenta en todos los aspectos, que es un pésimo manejo, te das cuenta de la crisis de la COVID, que como decía Artemio, no recuperó el empleo, en sectores te das cuenta que terminaban dando la espalda electoralmente, y que en definitiva quedó ahí como referente, básicamente. Entonces, bueno, si a eso le sumás, que sin duda alguna tiene capacidad económica, te das cuenta, digamos, desde el punto de vista personal, para llegar a mantener, te das cuenta, ese espacio, y tiene además libertad de movimientos, no sería raro asistir, te das cuenta, digamos, a la gestación, te digo gestación básicamente, ¿no? A la gestación de un nuevo espacio, o por lo menos el intento de gestar un nuevo espacio. Gallego, te agrego algo. Los republicanos lo van a acompañar hasta la puerta del cadalso a Trump y lo van a soltar. Seguro, sí. Ya lo demostraron. En un 100% de acuerdo con vos. Pero tengamos en cuenta una ventaja y una problemática que se dieron en esta elección. Todavía el estadounidense medio confió en su sistema poliárquico, no me animo a decir democrático después de todas las falencias que mostró, y todavía fueron a votar en masa. El problema que le puede seguir, más allá de la creación de un tercer partido o no, que yo creo que se va a dar, que Trump va a intentarlo, no sé si lo va a lograr, es el descreimiento en el juego poliárquico, que baje la participación política y que se hagan antisistema. Ojo que suele venir más por ahí que por el otro lado, tengamos cuidado, porque en esta elección se vieron representados por Trump y fue todo el mundo a votar. El tema, ¿sabes cuál es, Agustín? El tema es que yo lo que veo es un campo de cultivo maravilloso para el crecimiento del supremacismo, desde el punto de vista, te das cuenta, político, el supremacismo racista, el supremacismo, te das cuenta, digamos. Pero muchachos, Gallego, sí. ¿Por qué no pensar que Trump también puede capitalizar eso en el Partido Republicano? Porque han ganado muchas gobernaciones, tiene un Senado potente y un gran número de diputados. Y la Corte. Ellos también pueden reconvertirse ahí adentro. Sí, de acuerdo, absolutamente, Amado, se pueden reconvertir. El tema, te das cuenta, está en la voluntad de seguir acompañando a Trump en esa reconversión.
Y yo creo que Trump se manifestó un problema para los republicanos. O sea, puso en evidencia ser un problema para su propio partido, a esto me refiero. De ahí el alejamiento tan rápido del establishment republicano, te das cuenta del apoyo a Trump en su negativa a aceptar el resultado de las elecciones. Lo dejaron más solo que loco malo. ¿Se entiende cómo es el tema? Entonces ahí de repente veo potencialmente una posibilidad, te das cuenta de apertura, te das cuenta de ruptura. Sería, digamos, bastante ingenuo de parte de Trump no explorarlo, ese aspecto. Claro. Debe tener la tentación de explorar, sin duda alguna. Ahora, Amado, una pregunta. En función de lo que decía Artemio, que yo me quedé pensando, pues fue en realidad lo mismo que prometió Obama y lo mismo que fracasó después de la crisis de las hipotecas subprime. Cambió el axioma de lo que es bueno para General Motors es bueno para Estados Unidos y lo que es bueno para Estados Unidos es bueno para General Motors. Es decir, ¿se equivocan los neo-keynesianos planteando que la reactivación puede venir desde la automotriz? Yo creo que sí, porque hoy tenés la ilusión de cómo se cotizan las acciones en Wall Street. Entonces, hay empresas te doy un ejemplo. General Motors hace 30 años tenía 500.000 o 600.000 empleados. Hoy las empresas que más cotizan tienen 1.000 empleados. Entonces, ahí hay una cuestión en la teoría del valor y cómo se representa, en la cual el incentivo de evaluación de las acciones de las empresas no tiene nada que ver con la generación de un mercado interno. Y ese paradigma donde las automotrices, digamos, eran el símbolo de las empresas mano de obra intensiva, que juntaban, digamos, lo bueno de la economía con lo bueno de la política, con lo bueno de la inclusión social, está roto por el sistema de dictadura del capital. Sí, sí. Bueno, nos vamos a tomar un cafecito y volvemos, porque nos estamos poniendo densos, me parece. Bueno, ya volvemos. Dale. Mate para todos. Bueno, amigas, amigos, hemos vuelto. Estamos después del matecito que hemos tomado, a distancia, naturalmente, con todas las reglas y cuidando los protocolos. No podríamos hacerlo de otra manera, por supuesto. Y seguimos aquí en la Radio de las Madres, en Trastienda, hoy con Artemio López y el equipo completo nuestro. Bueno, ayer estaba, no es que me habitúe a leer Clarín, pero alguien me llamó la atención, no, por supuesto, por razones de salud mental hay algunas cosas que no leo. No porque mi salud mental sea muy, más bien porque es medio inestable, entonces mejor no eso, no. Amado, estaba leyendo ayer esa cosa de la ex espía esta que le sacaron del teléfono, una cantidad de cosas referidas a vos, etcétera. Pero ¿qué lo leíste? ¿Qué impresión te da todo eso? Mirá, Raúl, me parece que cruza lo más cínico y perverso de Macri con lo más inútil y fatuo de Macri. Porque es a la vez muy grave que hayan hecho semejante nivel de espionaje en las cárceles con la berretada de lo que eran los informes, ¿no? De si alguien te llevaba 50 sándwiches de miga o quién te iba a visitar. Y eso eran informes de inteligencia. Yo creo que es patético y cómico, pero no debe taparnos lo grave que es Macri, Patricia Bullrich, Garabano, Arribas, Magdalani, usando al Estado para hacer espionaje interno en las cárceles. Ya claro. no se privaron de nada. Pero como bien seguramente lo que a vos te llamó la atención era lo patético, sí, tenés razón, fue patético el informe. Realmente me pregunto lo siguiente, a ver, pero ¿es una información seria, es una información trabajada? No, hay cosas recortadas de Google y después informes sobre las visitas que realmente, por ejemplo, dice, fue el día del cumpleaños, lo fue a visitar Daniel Tonietti, entre paréntesis, periodista, y Manuel Quieto, entre paréntesis, cantante de La Mancha de Rolando. O sea, son todos datos que dan miedo. Es bastante común eso, ¿no? Es cuando los servicios de informaciones en realidad venden carne podrida, se la venden a sus clientes, ¿no? Sí. Se lo venden.
si se guardaron lo jugoso y venden esto y lo guardan para venderlo 2 veces, no se entiende. No, son truchos, en realidad estafan a los propios Mandantes. Claro, sí. Sí, a mí me pasó algo una vez, una vez me llamaba mucho la atención hace años con este asunto de los vuelos y los secuestros que hacían en Europa y que pasaban gente secuestrada a terceros países para que las torturen, para obtener información y todas esas cosas. Y bueno, alguien me estaba en una audiencia de la Comisión Internacional de Juristas en Bruselas y bueno, alguien decía, bueno, pero no resulta eficaz, etcétera. Entonces me llamó la atención. Le pregunté, le digo, bueno, pero dígame, ¿por qué no resulta eficaz? La tortura, bueno, es una aberración, pero en cuanto a eficacia, obtener información, no creo que deje de ser eficaz. No, lo que pasa es que venden información falsa. Si no obtienen ninguna, la inventan. Claro. Entonces, ese es el asunto. Hay un negocio también ahí de estafa a los propios encargados, ¿no? Y probablemente sí le haya sucedido lo mismo a Macri con esto, ¿no? Sí, sin duda. Pero la intención de espiar y de usar al Estado como un mecanismo de represión, digamos, y de espionaje y de persecución no puede ser tapada por estas, digamos, aristas tragicómicas. No, son aristas tragicómicas de los que estafan a los propios a los propios mandantes, ¿no? Claro. Exacto. Claro. Bueno, está el procesamiento de Ramos Padilla, que es extenso, pero la torpeza con la que se producen los informes de inteligencia, el copiado directamente de las bases de datos de Internet. Bueno, es algo parecido a lo que hizo el famoso perito en la causa, que recortó las cosas de Internet. Hoy Internet es una herramienta de simplificación de la torpeza en la inteligencia. La inteligencia nuestra es verdaderamente torpe, es muy burocrática, es muy de cumplir la necesidad de producir informes y esos informes suelen salir o de situaciones torpes como el famoso espionaje en el Patria, donde estaban con los coches propios o con coches adscriptos al servicio de inteligencia. Esa es la inteligencia que tenemos. Esa es la inteligencia que existe y aún se ven en todas las causas, como la misma torpeza, decía, de cuadros policiales en la cuestión del tráfico. Es decir, hablan por teléfono pensando que nadie los va a entender o que nadie se va a ocupar de esas articulaciones. Es decir, veo esa inteligencia en cualquiera de las instituciones como algo profundamente torpe, pero a niveles que son increíbles. Yo decía lo del famoso perito que copia una pericia de Internet, hace un rejuntado y con eso es un instrumento de procesamiento en la causa del gas licuado de Vigo y compañía. Cosas que se dejan los dedos puestos en esas situaciones. Estuve leyendo ese procesamiento y he visto que la mayoría de las cosas son fotografías de locales políticos, etcétera, y mucha información de Internet. No hay inteligencia. Hay un mero cumplir burocráticamente con el informe, ¿no? Sí, en definitiva son estafadores de los propios mandantes. Eso es lo interesante del caso, ¿no? Total. De alguna manera resultan aliados del buen gobierno, ¿no? Porque si hicieran las cosas mejor serían mucho más peligrosos. Claro, son los famosos bolsiqueros. Vienen a bolsiquear al funcionario de turno, al abogado de turno, al juez de turno. Claro. Bueno, ves, el sistema a veces tiene sus mecanismos de compensación y de equilibrio, ¿no? Sí, sí. Che, Artemio, ¿cómo estás viendo el tema de ingresos en la Argentina? Bueno, es un tema muy complicado. ¿Cómo lo vemos? Bueno, Macri obviamente produjo 20 puntos de caída en el salario real
por lo menos durante 4 años. Ahora nosotros, desde la recuperación, voy a hablar de la recuperación democrática 2, porque Estado de Derecho no hubo durante la gestión macrista, efectivamente tenemos también un problema de ingreso familiar muy importante. ¿Cuánto puede caer? Bueno, yo creo que el salario formal privado va a caer 10 puntos porcentuales este año, con lo cual, dado que eso es fuente de ingreso para la mayoría de las familias, entre el formal e informal, vamos a tener una fuerte caída de ingresos también este año, lo que va a ralentizar, y ahí entro en tu tema, la recuperación económica y un eventual crecimiento, porque con estos niveles de ingreso no hay que ser muy optimista con respecto a la salida de la crisis. Para tener algunos ejemplos, una línea de pobreza en Argentina hoy está en 47.000 pesos y el salario que más se repite en el ámbito privado es 45.000. El salario mínimo vital y móvil fue recompuesto 28% en el lapso que va entre octubre del 2019 y marzo del 2021. Durante todo ese tiempo que el salario se recompone recién en marzo al 28%, la canasta alimentaria ampliada va a haber crecido un 60%. Por lo tanto, el salario mínimo vital y móvil, que coordina jubilaciones, pensiones, planes sociales, va a quedar por debajo de la línea de indigencia, o sea, la línea de sobrevida calórica de los hogares. Con lo cual te das una idea de cuáles son las situaciones de ingreso de la mayoría de los hogares. Hoy la jubilación mínima, las pensiones, los planes sociales, tanto el IFE, están todos por debajo de la línea de indigencia para un hogar tipo que está fijada en 23.000 pesos y ninguno de ellos eroga esa cantidad de ingreso mensual. O sea que tenemos un problema de ingreso muy severo y durante el primer año de gestión del Frente de Todos, ese problema no solo no se resolvió, sino que se profundizó. O sea, hay más caída, se profundizó la caída que ya estaba plantada con toda intensidad durante el gobierno de Macri, con una intensidad en términos relativos menor, pero sigue cayendo. Parece también que hay como una nueva dimensión, ¿no? Porque siempre medimos la cantidad de pobreza, o sea, la cantidad de pobres, en definitiva, como porcentaje de la población. Ahora habría que medir la intensidad, porque el salario medio de la economía, decías vos, formal, está cerca de la línea de pobreza. El salario medio es 55.000 pesos. El que más se repite es 45.000, la moda, digamos. Y la línea de pobreza es 47.000. O sea que necesitamos... Es brecha de pobreza, es decir, no solo cuántos pobres hay hoy, sino cuán pobres son los pobres. ¿Medido cómo? Bueno, cuánto ingreso extra requeriría la familia medida en el costo de canasta para poder superar la condición de pobreza. La verdad que hoy un salario, un hogar pobre recibe en promedio 25.000 pesos por mes para 4 personas. Estamos hablando del 47% de la población en condición de pobreza, ¿no? Estamos hablando casi del 40% de los hogares. Por eso, y con una dimensión de profundidad, la dimensión de profundidad que le agrega. La dimensión de profundidad que vos le tenés que agregar 22.000 pesos más a lo que recibe efectivamente el hogar para hacerlo superar la línea de pobreza. Eso obviamente en Argentina no está disponible, porque estamos hablando de que el salario mínimo está por debajo de esa cifra y los salarios promedio de la economía no dan para pensar de que pueda superar la línea de pobreza, por lo menos una proporción estadísticamente significativa. O sea, no solo hay más pobres, sino que los que hay son más profundamente pobres que antes, porque una cosa es tener al 47% de la población bajo la línea de pobreza, pero que vos, agregándole 150 pesos, lo haces superar la línea de pobreza. Otra cosa muy distinta es tener a la población con un ingreso de 25.000 pesos, que para hacer superar la línea de pobreza tenés que agregar otros 22.000 a través de alguna percepción de ingreso extra. Esa es la situación de Argentina. Más pobre y más profundamente pobre. Por eso que la crisis de ingresos persiste, y yo creo que está en un nivel muy preocupante, ¿no? Sí, realmente, y es una tendencia que me parece Macri le dio un escalón más, no te digo al estilo Martínez de Oz, pero nos puso en una situación estructural muy difícil de cambiar si no se hacen cambios profundos en las tarifas de los servicios públicos y la tasa de interés. Bueno, sí. Las condiciones de la economía de las familias no están en condiciones
soportar, estoy hablando del 80% de los hogares, ¿no? No está en condiciones de soportar un descongelamiento de tarifas. Claro. No puede pagar estas, no podría soportar un aumento de tarifas. Y el sistema productivo tampoco. Hambre, ¿eh? Y el sistema productivo tampoco. Creo que el sistema productivo tampoco. Ahí no me meto porque de eso conozco menos. Pero efectivamente, en términos de ingreso por hogar, no habría posibilidad de descongelar tarifas para la mayoría de los hogares. Muy bien. Bueno. Nos dejaste prácticamente nos quedamos pensando a todos. No, pero esta situación también es una oportunidad, porque con la cantidad de desempleo que tenés y con la situación de capacidad instalada ociosa en el sistema productivo, con un shock de ingresos, yo creo que Argentina tiene para crecer entre 24 y 36 meses sin llegar a la restricción externa. El gobierno ha hecho una buena negociación con los acreedores privados. Quiere decir que si hace una apuesta fuerte al mercado interno, aumentando salarios, aumentando jubilaciones y dando crédito muy barato para la producción, para el capital de trabajo, podemos tener una salida fuerte y persistente por muchos meses, ¿no? Hay que atreverse a hacerlo a contrapelo de las indicaciones de los que saben de economía, entre comillas. Claro. Sí, yo veo y me preocupa algunas tendencias a volver hacia fines de los 90, ¿no? A principios, donde lo que se veían eran programas de atención a grupos vulnerables, es decir, evitar que nueva gente caiga en la pobreza y no sacar a los que están en la pobreza de la pobreza. Digo, me parece que tenemos los proyectos redistributivos se convirtieron en catalépticos. Pero Agustín, están durmiendo la siesta en el cajón. Agustín, el problema de la pobreza en Argentina es un problema de política económica, no de política social. No hay ninguna política social que resuelva el tema de pobreza. Estamos hablando del salario medio de la economía está abajo de la línea de pobreza. Claro. El problema central de esta economía requiere salario. Lo primero que requiere, cuando dice, ¿qué requiere la economía argentina? Certidumbre, requiere salario. Si no hay salario y no hay ingreso familiar, yo no me quiero meter en temas que no conozco profundamente, pero creo que el crecimiento argentino depende mucho del consumo doméstico, que está muy articulado con el nivel de ingreso familiar, y hoy está por el piso ese nivel de ingreso. Está en una situación muy crítica. Por eso hay que redistribuir. Total, bueno, un shock distributivo es la primera condición para que esta economía funcione. Y bueno, no sé si está tan explicitado como están otros temas por parte del gobierno nacional. Creo que lo tienen en carpeta, lo saben, lo conocen, no me cabe ninguna duda que todos ellos saben de memoria esto que estamos diciendo. Ahora, una cosa es saberlo y otra cosa es ejecutar políticas para resolverlo. ¿Existe el espacio político para hacer eso? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque tenés que articular con los sectores productivos. Yo creo que el gran problema hoy son las empresas de servicios públicos, porque es un insumo difundido de toda la economía para los que producen y es una reducción de ingresos muy grande para los que consumen. Entonces ahí tenés como un nudo. Yo creo que los dos nudos son los servicios públicos y la tasa de interés, que te permean el conjunto de la economía. Y tanto que le gusta a Sanz hablar de canaletas, ¿se acuerdan con la UH? Las verdaderas canaletas de la Argentina son la tasa de interés y las tarifas de los servicios públicos, no la UH. Claro. Nosotros lo que necesitamos es poner en marcha la economía interna de Argentina. Y por supuesto que es importante exportar, pero no vas a exportar más porque tengas malos salarios. El modelo exportador sería catastrófico para nuestro país. Una pregunta para Amado. La reunión de AEA el otro día con Alberto Fernández, AEA expresó claramente cuáles son sus reivindicaciones y cuál es su tendencia, te das cuenta, a negociar o aflojar. Que te diría en términos concretos es cero, básicamente. O sea, ellos están planteando el statu quo y quieren profundizar el statu quo. Sí. Claramente. Pero para mí está bien que se junten. No estoy cuestionando la reunión. Lo que tenés que hacer es lo que como gobernante tenés que hacer, porque todas esas personas, que ninguno es tonto, todos tienen argumentos muy racionales para su empresa o para su sector. Sí.
Entonces vos los podés escuchar, pero el gobierno tiene que tomar decisiones para 40 millones, incluidas esas empresas. Sí, sí, por eso creo que fue Pero no humana la reunión. preponderantemente esas empresas, preponderantemente Claro. para los salarios y las jubilaciones. Claro, en función de lo que vos decías, Amado, y respondiendo a la pregunta de Raúl, sí, hay espacio político, siempre y cuando no se espere el aplauso ni que salgan a las calles a defender las medidas. Yo pensé que me iban a salir a aplaudir, en este momento no corre. Sí, eso a mí me lo enseñó Artemio muy bien, ¿no? ¿Dónde querés poner el oído? Porque siempre hay sectores de la población que te van a putear y siempre hay sectores de la población que te van a acompañar. Bueno, Ahora, el 17 de octubre quedó claro que el gobierno tiene intacta la base de acompañamiento electoral. Bueno, hay que poner el oído ahí, me Sí, parece a mí. sí, sí, y en el asfalto también para escuchar a aquellos que no se movilizan, sí, que por ahí es un sonido más silencioso. Exactamente, hay que jugar, te das cuenta, digamos, con los números de la elección de 2019. Hay que jugar con eso, con el tema de que tenemos la mayoría. Y creo que esa mayoría inclusive está un poco ampliada en este momento. Entonces, apoyándote en eso, hay que empezar a profundizar en el sentido que dice Amado, básicamente, la redistribución, que es la clave, fortalecer el mercado interno y empezar a crecer desde ahí, básicamente, ¿no? Yo creo que sí. sí. Ahora, ¿para eso va a ser necesario superar la pandemia? Creo que sí, creo que es importante. Para mí, Gallego, hay cuestiones estructurales que se podrían hacer hoy. Sí, sin duda. Por sin duda. ejemplo, el gobierno ya dio un paso muy importante que es declarar servicio público a las telecomunicaciones. Bueno, eso es un cambio estructural. Ese tipo de cosas las tendría que estar haciendo ahora, como ya lo ha hecho. Sí, sí, sin duda. Sin duda. Digamos, el gobierno tiene una cuota importante de timidez. En el sentido, te das cuenta, digamos, que ante cierto tipo de medidas que van a provocar una reacción airada de los sectores concentrados de la economía, te das cuenta, un poco le cuesta dar el paso, básicamente. Esta es la verdadera milanesa, creo yo, ¿no? Bueno, pero el pueblo argentino, la patria, se juega mucho en la elección del año que viene y creo que hay que hacer una economía que primero que nada le sirve a la base de sustentación de tus votos. Porque queriendo representar a todos, por ahí no representás a nadie, ¿no? Exactamente. Sí. El tema es el resultado de las elecciones del año que viene. Diste muy bien en el clavo. El tema es ese. Hacemos una buena elección el año que viene. No te digo una elección espectacular, te digo buena, simplemente. Que pueda ampliar algunos diputados y por ahí algún senador más, básicamente. Estamos en condiciones de dar unos pasitos un poquito más audaces. Yo creo que es al revés, Gallego. Que si no das pasitos audaces no vas a poder hacer una buena elección. Sí, sí. Por lo mismo que decíamos antes, el centro está vacío, el centro programático no existe. Y si vos te colocás en el centro para ganar diputados, los perdés. No te estoy diciendo que esté bien lo que estamos haciendo ahora, Agustín. No, te entendí. Claro, estoy diciendo que pero... cuenta lo que para mí, desde el punto de vista mío, representa una esperanza. La esperanza de que el año que viene hagamos una buena elección. En contradicción con lo que dice Amado, estoy de acuerdo también con lo que dice Amado, de que la timidez no nos lleva a conquistar electorado que permitiría, te das cuenta, esa elección en términos relativos mejor, básicamente. Pero, sí, de todas maneras, Galle, hay que tener en cuenta que la famosa correlación de fuerzas, manteniendo el electorado de 2019, mejora ostensiblemente porque se está renovando una elección muy mala. Y una elección muy buena de ellos, exactamente. Claro. Bueno, pasamos a tomar otro matecito y volvemos. Vámonos más. Bueno, hemos vuelto, queridas amigas, amigos, seguimos aquí en Trastienda, la radio de las madres. Después de, bueno, ahora no sé si fue un matecito, un cafecito, en fin, alguna de esas cosas fue. Y como siempre seguimos con esta coherencia que nosotros tenemos en nuestra temática. Estábamos hablando de economía y hablando de economía, bueno, ¿qué pasa con el dólar? ¿Qué sucede? A ver, me informan algo, porque verdaderamente no entiendo muy bien qué es lo que está sucediendo. Tenemos una voz autorizada. Bueno, está claro que lo que venía pasando de estos aumentos de los dólares ilegales o semilegales no tenían que ver con la economía real, sino con cuestiones de especulación financiera, ¿no? Porque el gobierno despejó la demanda de dólares por pagos de deuda y tampoco tenemos un crecimiento que justifique
una fuerte demanda de dólares para importar insumos o maquinaria. Entonces, tiene que ver exclusivamente con cuestiones de especulación. En este sentido, me parece que es un problema político y que el gobierno lo ha cometido políticamente en forma razonable, dándole, digamos, el mando de la situación a una sola persona, que es el ministro Guzmán, y relegando el papel un poco del Banco Central. Me parece que esto ha sido muy acertado y se ha visto reflejado en que se desinfló lo que se llama la brecha, la diferencia entre estos dólares ilegales. Amado, para que lo entienda el público, ¿en qué consisten esas maniobras de especulación financiera? ¿Cómo se hacen? Bueno, son mecanismos para sacar dólares del país. El Sí. contado con liqui, que es el que más está sonando en los medios, es comprar bonos argentinos que cotizan en Nueva York con pesos en Argentina Sí. y venderlos en dólares en Estados Unidos. Ajá. Ese es lo que se llamaría contado con liqui. Lo que hizo el gobierno es agrandar lo que se llama parking, el tiempo que estás obligado a tenerlos entre la compra y la venta. Ah, Porque claro. está claro que si la operación es por un día, es puramente especulativa. Si vos lo haces por algún motivo de cobertura o de seguro, bueno, podés preverlo a 90 días o a más. Claro. Entonces, le baja, digamos, la componente especulativa cuanto más largo es el tiempo de parqueo que tiene que tener esa operación. Después está lo otro, que es simplemente comprar en el mercado negro. Claro. Los dólares, que tiene que ser con plata negra Claro. o con plata que se está negreando. ¿No es cierto? Sí. Convertir plata blanca en plata negra. Que eso tiene el problema para la economía también, que genera distorsiones impositivas. No solo el problema de especulación financiera. Claro. Y después las medidas tendientes a proteger más la cantidad de dólares del Banco Central, poniendo restricciones a los dólares que se pueden comprar para atesorar. Claro. Esta batería de medidas, lo que me parece a mí importante resaltar es que el gobierno ha hecho un gol, no hay que enamorarse de la maniobra. No vas a hacer goles con la misma estrategia todas las veces. Por eso yo insisto que lo importante es el marco de rumbo de la política. Después las medidas técnicas, como las que se tomaron ahora, pueden salir bien, mal, regular, las puedes ir cambiando, las puedes ir modificando, las puedes ir calibrando. Pero si no están en el marco de una política de mercado interno, de crecimiento, vas a estar siguiendo las estratagemas de los operadores financieros todo el tiempo. Claro. Claro. Bueno, es interesante, sí. Sí, y es en parte lo que nos decías hace 2 o 3 semanas, recuperar la iniciativa y no correrlo de atrás. Lo que salió bien más allá de las medidas es haber dejado de correr de atrás. Exactamente. ¿No? Exactamente. Tomar la iniciativa es central, ¿no? Ahora, esto realmente incide, por ejemplo, en la detención de la inflación y de los precios al consumidor. Mira, acá siempre hay un debate de cuánto de lo que sube el dólar negro, blue o como quieran llamarlo, se traslada a los precios. Y si bien es cierto que los costos de las empresas que importan en dólares no cambian, también es cierto, o no es menos cierto, que la expectativa de la clase empresarial argentina es a mantener sus ganancias en dólares y en dólares negros. Entonces hay una componente en precios de las utilidades empresariales que se va trasladando. Recordemos el triste episodio de Pratgay cuando dijo, bueno, sacar el cepo no va a tener problema porque los precios ya están al dólar blue. Y finalmente tuvo una inflación de cerca de 40 puntos. Entonces, ni muy ni tan. Yo creo que el ministro Guzmán también hizo expresiones del tipo de las de Pratgay. Hay que ser cuidadoso con cómo vas calibrando ese tipo de situaciones y cómo las vas pudiendo liderar desde el gobierno para que no haya un gran traslado a precios. Me parece que hoy
aunque la inflación no tiene el tenor que tenía la de Macri, seguimos teniendo una inflación importante y además muy concentrada en precios de alimentos y medicamentos. Entonces me parece clave que el gobierno le ponga mucho ojo a esto, ¿no? Sí, la verdad que es... ¿Cuenta el gobierno con mecanismos para evitar el incremento ilógico de los precios, o sea, el incremento especulativo de los precios? ¿Tiene herramientas? Yo creo, Gallego, que la respuesta es sí y no, depende de la voluntad política. Ningún sistema de control de precios es totalmente eficaz. Ahora, si no apuntás a un ordenamiento de precios desde el gobierno, te la ponés de sombrero. Porque los actores que toman decisiones están muy concentrados y si no perciben al menos una intención de alinear las expectativas de parte del gobierno, bueno, terminan haciendo cada uno lo que quiere en una forma irracional para el conjunto, ¿no? Acá esto está recontra estudiado, el dilema del prisionero, la racionalidad individual en temas de acción colectiva termina llevando al peor de los resultados, porque los incentivos individuales no tienen nada que ver con los incentivos colectivos. Entonces terminan perdiendo todos, salvo los 4 o 5 vivos, que son los dueños de la economía concentrada y que son los que fugan capitales. Que vos fijate, ¿no? Es piedra libre con el impuesto a las grandes riquezas. No son más de 10.000 familias. Entonces, no debiera ser tan complicado al menos marcarle la cancha. Yo no digo tener un resultado 100% efectivo, pero por lo menos marcarle la cancha. Hay una pregunta que, bueno, es otro tema, ¿no? Pero quisiera plantearle una inquietud a Artemio. Creo que las cifras que está dando Artemio son realmente preocupantes y normalmente en todo el mundo, nosotros no somos una excepción. Hay reglas y hay hechos, son condicionantes, ¿no? En situaciones de crisis y cuando se utilizan circunstancias de pobreza, aumentan los delitos contra la propiedad. Y sobre todo, bueno, los delitos contra la propiedad, bueno, sabemos que la victimización se reparte inequitativamente, ¿no? Cuando más pobre es alguien, más riesgo de victimización tiene. ¿Y a vos te parece, Artemio, que esto puede generar un discurso que dé luz verde a la violencia institucional? Bueno, con las condiciones socioeconómicas muy adversas, obviamente abren paso a discursos de todo tipo y en particular discursos que pueden incentivar a la violencia por parte de un sector de la sociedad o incluso institucional. Hay buena parte del discurso de la derecha ultramontana que está claramente articulado en esa circunstancia. Ahora, no sabemos, depende mucho también de la coordinación política de la sociedad y del liderazgo que pueda ejercer un liderazgo popular democrático para encauzar ese estado de malestar hacia otro lugar. Pero en principio, cualquier deterioro socioeconómico profundo normalmente abre el camino a salidas políticas que no son deseables. Cuanto peor, peor. Y en términos de salida política no cabe ninguna duda que los niveles de pobreza y de inseguridad creciente le abren el paso a salidas políticas indeseables. De hecho, en Argentina se ha manifestado eso de manera fehaciente. Cuando aparece un liderazgo coordinador de expectativas, en el caso de Cristina Kirchner fue muy claro eso en 2019, bueno, eso le da salida a una propuesta popular democrática. Pero de no haber existido el liderazgo de Cristina, después de la experiencia de Macri, bueno, estaríamos en un mundo, en términos de sociedad, estaríamos en una sociedad mucho más compleja que la que estamos. Yo creo que eso hay que agradecer a los liderazgos populistas y democráticos, la salida ordenada y la salida democrática que le dan a las crisis provocadas normalmente por gobiernos neoliberales. Eso me parece que es así. Y mientras existe ese liderazgo, tenemos una esperanza de poder reencauzar la energía negativa que implica un deterioro socioeconómico importante en dirección a mayores niveles de democracia y participación. Al no existir esos liderazgos populistas, ahí las sociedades entran en un dilema muy complejo, ocupado por discursos de derecha. Exacto, eso es, sí, eso es así.
se ve cuando hay un liderazgo y hay una, bueno, hay una especie de inclusión en una empresa común, en una tarea común, en una tarea comunitaria. Sí, efectivamente, esos fenómenos negativos de delitos contra la propiedad, etcétera, bajan, se controlan. Pero hay una circunstancia que me preocupa mucho, que es que el aumento de prisionización, y no lo digo por la Argentina, lo digo por toda América Latina, fundamentalmente lo que estoy observando, ¿no? El aumento de índice de prisionización y el deterioro de las cárceles a prácticamente campos de concentración, considerando que, bueno, que la población carcelaria que tenemos en América Latina tiene un 80% fundamentalmente de delitos contra la propiedad, es decir, dejo costado 20% que puede tener de patibulario, homicida, etcétera. Eso es una entrada y salida de gente. Y es una fábrica de deterioro. Es decir, el que entra ahí sale más deteriorado. ¿Por qué? Por el resentimiento, por las condiciones de humillación que tienen adentro, por las condiciones de servidumbre, etcétera, y salen con un certificado de incapacidad laboral, ¿no? Es decir, es como una fábrica de que entran más o menos mal y salen peor y directamente salen de nuevo a delinquir, porque no hay nada que hacerles, es un fenómeno de reproducción, ¿no? Y ahí creo que hay una trampa para cualquier gobierno democrático, ¿no? Es funcional esa reproducción de alguna manera, porque esa reproducción genera, bueno, debilita el sentimiento de comunidad, los tipos salen al mismo lugar de donde provienen, a sus propios barrios precarios, victimizan a los vecinos, no van a victimizar a las 10.000 familias del impuesto de la contribución a la riqueza. Y bueno, eso genera controversias que son funcionales al sistema, porque debilitan el sentimiento de pertenencia, de comunidad, generan conflictos en los mismos barrios, dificultan la toma de conciencia, porque mientras la gente se está matando, peleando, no dialoga, ¿no? Creo que hay una trampa, que hay un círculo vicioso que resulta hasta cierto punto funcional a este modelo de sociedad 30-70 que quiere imponer el neoliberalismo, ¿no? Así es, sí, yo comparto absolutamente. Es una fábrica de producir reproductores del mismo sistema que los excluyó. Lamentablemente es así. O sea, no solo no profundizan los mecanismos por los cuales ellos fueron victimizados y terminaron en esa situación tan compleja, pero lamentablemente es muy difícil. Por eso que, a pesar de todas las discusiones que ha habido, la derecha ha traído a colación discursos que aparentemente acotarían la eficacia de las mejores socioeconómicas y la distribución del ingreso en su impacto sobre la reducción de los niveles de inseguridad y delictuosidad de una sociedad. Eso es absolutamente falso. Por supuesto que las cuestiones socioeconómicas y la distribución no explican totalmente el fenómeno de delictuosidad, pero sin esas condiciones previas no hay ninguna solución posible. Y está en la prueba de cualquier análisis despojado de los datos, no hay que ir a hacer demasiadas disquisiciones de tipo filosófica. Los datos muestran que cuanto mejoró la distribución del ingreso, el empleo y los ingresos familiares, los delitos, lo que vos hablabas, Raúl, lo de la propiedad, que son la mayoría de los delitos, descendieron verticalmente. O sea, esa puesta en suspenso del discurso tradicional de que a las mejores socioeconómicas le corresponden mejoras en los niveles de seguridad ciudadana, es una construcción claramente de derecha. No es verdad eso, es así. Hay que mejorar las condiciones socioeconómicas de empleo y de ingreso. Después se verá. Sí, efectivamente, eso es regla, pero lo que veo es que lo que estoy viendo, no tanto en la Argentina, te digo, porque todavía no se ha llegado a esos niveles, pero lo veo claro en Brasil. Y claro, tengamos cuidado porque donde se ve más claro, donde el proceso avanzó más. No hay una guerra, la guerra contra el crimen, la guerra contra el delito de los medios, pero en ninguna guerra se preparan los soldados del enemigo. Eso no es cierto, ¿no? Claro. No funciona así la cosa.
Entonces quiere decir que esa preparación de los soldados del enemigo le resulta funcional. Claro. Y eso te explica después que haya negros que votan Bolsonaro. Claro. O que el sur de Italia te vote la Lega Lombarda, qué sé yo. Y bueno, en contextos distintos, claro. No sé si, pero me parece que es un círculo vicioso muy peligroso, es una trampa muy riesgosa, porque puede llevar es lo que explica, por otra parte, que cuando ves las catástrofes que se han hecho en materia de política criminal en Brasil, puedes decir, pero ¿cómo? ¿Y esto quién lo hizo? ¿Lo hizo Bolsonaro? No, Bolsonaro está en el último tiempo. Lo hicieron todos. ¿Por qué? Porque si hacen un discurso distinto, pierden votos. Entonces, se convierte en una cuestión electoralista y los gobiernos populares siguen haciendo la misma cosa o peores que las que hicieron los neoliberales, ¿no? Así es. Lo que es cierto en función de lo que decía Raúl es que nos lleva a la discusión inicial que planteaba en el primer bloque Artemio. Otra vez demuestra que los discursos de centro o de ancha avenida del medio son mentira y lo único que hacen es una ficción que después no tiene ningún correlato en la realidad, que lo importante es para dónde gobernás, no el discurso que tenés. Y lo vemos en el caso brasileño. Los discursos de centro en tema de seguridad son discursos de derecha tradicional y dura, o sea, no tienen ninguna diferencia. O sea, eso termina siempre en el discurso de seguridad de la derecha conservadora. No hay, bueno, de hecho, acá en Argentina se ve, pero se ve en el conjunto de la región. No hay lugar para posiciones intermedias ahí. Argentina requiere una política de integración social y de distribución social, de distribución del ingreso distinta si es que quiere comenzar a resolver el tema de inseguridad. Si es que realmente quiere resolverlo de manera adecuada. Si no, no hay salida. Yo creo que no. Soy totalmente escéptico. Bueno, hay lo que decía Raúl, o sea, aumentar las condiciones de progreso del fenómeno que se quiere combatir. No le veo salida. Los niveles de inseguridad en Argentina están directamente asociados al empobrecimiento y a la concentración del ingreso que sufrió esta sociedad en los últimos 40 años. Imaginemos que nosotros teníamos una sociedad de 6 puntos de pobreza a mediados de los 70. Sí. Y ya estamos a 54 después de 30 años de neoliberalismo, casi sin solución de continuidad. ¿Qué esperábamos que ocurriera en términos de seguridad? Eso es una cosa, es una pregunta de salita amarilla. Sí, y decir que hubo medidas de contención de ingresos. Decir que hubo medidas de contención de ingresos como la asignación universal o la jubilación. Pero eso fue a la llegada de Néstor. Yo te planteo desde el 76 al 2003, donde hubo 30 años de neoliberalismo sin solución de continuidad. Bueno, ¿qué pasó? Pasó que se envileció en términos de inseguridad, la sociedad argentina creció exponencialmente. No olvidemos que el neoliberalismo cooptó los dos partidos populares desde el 83 en adelante. El peronismo, como siempre decimos, hizo 2 renovaciones. Una temprana terminó con Menem. La otra tardía, vía Frepaso, terminó con De la Rúa. Las dos trajeron a Cavallo. ¿Cuándo se renovó el peronismo? Con Néstor Kirchner. Exactamente, con su tradición popular democrática. Ahí apareció la grieta y ahí aparecieron las políticas de contención que dieron resultado en términos de mejoras en la seguridad, que fue las políticas distributivas. Eso es una cosa obvia, o sea, está puesto en discusión porque sabemos que parte del discurso de la derecha. Sí, por eso ahí hay un rol que. No, pero obviamente que vos subís pobreza, disminuís ingresos, y bueno, pero eso son reglas que se han visto en la crisis del 29, se han visto en la crisis alemana, se han visto siempre, eso es universal, ¿no? Pero oíste, Raúl, que hay discursos incluso que se dicen progresistas que claudican a la hora de explicar eso. Claro. Pero claudican por una razón electoral, porque el otro les gana con el discurso vindicativo. Entonces, bueno, no podemos hacer eso. Entonces, bueno, pero están claudicando y en definitiva lo que hacen es incentivar el mismo fenómeno. Ahora es buenísimo esto que decís, Raúl, porque está vinculado el discurso en contra de la distribución al discurso vindicativo en términos electorales también. Entonces, por no meterse con la distribución, terminan avalando el discurso vindicativo. Mira, lo que estoy ya sosteniendo, y lo digo hasta públicamente, y lo he dicho para los brasileños, y lo he escrito,
es que creo que el mundo está gobernado, bueno, no gobernado, pero hay un poder hegemónico financiero que es, en definitiva, el organized crime en gran estilo, es decir, el organizado transnacional, en más fuerte, más elaborado, al cual le resulta muy funcional una pequeña delincuencia nacional para debilitar estados y ejercer su tardocolonialismo. Es decir, claro, cuando uno dice eso, pero ¿cómo el mundo así gobernado por un crimen organizado? Bueno, todo colonialismo fue un crimen organizado. Totalmente. Sí, todos los colonialismos a lo largo de toda la historia. Sí. Claro, cuando ven, por ejemplo, el caso del Congo belga es uno de los más, digamos, patentes, ¿no? Donde se ven todas las aristas. Claro, del neocolonialismo, sí, bueno, claro. El Congo belga, todas las barbaridades que hicieron desde 1885, que se metieron adentro de África. Pero el propio colonialismo originario, sin lugar a dudas. Bueno, sí, la empresa de cristianización que terminó que casi nos matan a todos los originarios. Bueno, en fin, de modo que no nos llama la atención lo que está sucediendo, pero sí, creo que hay una macrocriminalidad a la cual le resulta funcional una microcriminalidad local, ¿no? Yo te diría que es absolutamente complementaria, ¿eh? No solamente le resulta funcional. Sí, una depende de la otra. Lo trágico es que cuando mirás las cifras de Brasil es terrorífico, porque te va aumentando la prisionización a un índice acumulativo de un 7% acumulativo anual. Y eso fue pasando a lo largo de 30 años. 30 años en los cuales te fue pasando Fernando Enrique, te fue pasando Lula, te fue pasando Dilma, bueno, hasta Bolsonaro. Ahora, claro, bueno, Bolsonaro, pero no guarda que no fue Bolsonaro. Entonces, lo preocupante no es que Bolsonaro haga lo que está haciendo, lo preocupante es que los gobiernos populares hacen lo mismo. Claro, en eso también, esto que vos señalaste, tenés otro ejemplo práctico que es Bachelet. Claro. En Estados Unidos este fenómeno, hay una politóloga que lo determina el neoliberalismo progresista. Ah, sí, Nancy Fraser. Nancy Fraser, sí. O sea que es un fenómeno global el que estás describiendo, Raúl. Sí. Sí, pero es claro. Sí, le resulta, en la medida en que sean los mismos excluidos, lo que te requiere más ejercicio de poder, más ejercicio policial, más poder punitivo descontrolado, y te resulta funcional para el control de los excluidos, claro. Claro. Sí, absolutamente. Es una trampa a todo gobierno popular que creo que de alguna manera hay que sentarse a reflexionarla. Totalmente. El problema no es que los gobiernos de derecha hagan las cosas represivas que hacen. Bueno, claro. Está bien. El problema es que la hagamos nosotros. Tal cual. Ese es el problema. Fíjate en el caso Bermuda, ahí había dos discusiones. Uno, la propiedad privada para un sector, y otro, la propiedad, la ausencia de vivienda. Se impuso la agenda de la derecha, se impuso el tema de la propiedad privada. ¿Cómo terminó esa cuestión? Para nosotros mal. O sea, no fue un episodio venturoso, no fue un episodio feliz, una resolución más allá de la voluntad política del gobierno. Correcto, bueno, pero ahí hay una interferencia de la justicia que creo que de ninguna manera tiene que admitirse que la justicia se meta a interrumpir un proceso de negociación. Hay un proceso de negociación, bueno, se iba a desocupar, se estaba desocupando, bueno, señor, espere un mes, espere 2 meses, de cualquier manera se está cumpliendo. Ahí creo que ha habido una falla. La justicia no puede meterse cuando hay un problema de carácter masivo así, a interrumpir porque se le da la gana un proceso y a generar una situación de fuerza que justamente la función de la justicia es evitarla, ¿no? Creo que ahí hay... Pero bueno, también sabemos que hay grupos radicalizados que lo que buscan es producir un muerto. Sí. Bueno, fenómeno. Entonces tampoco se le puede hacer... Esos grupos sabemos que en definitiva siempre resultan funcionales a la derecha. Entonces tampoco podés ser tan ingenuo bueno, le salió bien, no hubo ningún muerto, pero la próxima le puede salir Cotequi Santillán, ¿no? Así es. Bueno, entonces hay que tener cuidado con esas cosas. Primero diciéndole a la justicia, señores, quédense en su casa, lo que estoy haciendo se va a hacer, si hay que esperar 1 mes o 2, se espera,
le vamos a devolver el predio. Y segundo, tener mucho cuidado de no, una vez sale bien, 2 veces sale bien. No en vano, Néstor siempre se cuidó mucho y tuvo muchos de esas provocaciones. Acordémonos con Marianito Grondona gritando que había que sacar los tanques a la calle, Exacto. etcétera, etcétera, ¿no? Y Néstor le dijo, la policía no usa armas, cuidado, y bueno, y no hubo que lamentar ningún muerto. Y cuando mataron a alguien se murió él del susto. Bueno, entonces esas cosas hay que cuidarlas tácticamente, ¿no? Porque un día sale mal y bueno, y el día que sale mal, el muerto no te lo sacas más de encima. Sí, ya salió mal. Jacobo quiere hacer una pregunta. Sí. No, quería preguntarle a Artemio, desde la consultora, desde la dirección de la consultora X, ¿qué estudios nuevos tiene que se podrían difundir sobre la cuestión política interna, apreciaciones, etcétera? Así que se trató el tema. Mira, lo que hay acá es una manipulación de la opinión pública a través de diversos mecanismos, de editorialización de los medios, visuales, escritos, pero también encuestas. Vos sabés que las encuestas que se publican obedecen todas a la línea editorial del medio que las publica. Son, en realidad, opiniones bajo la forma transvestida, ilusoria, de objetividad porque aparecen con columnas y numeritos, pero en realidad lo que están ahí transmitiendo es la opinión editorial del medio que la publica, y sabemos que los medios, en su mayoría en Argentina, están alineados con la oposición. Por lo tanto, se ha construido la imagen de que el gobierno ha descendido su popularidad y que está transitando sus peores momentos. Bueno, eso obviamente todo el mundo sabe que un gobierno que asume tiene un nivel de popularidad que luego no sostiene en el tiempo. La doble complejidad del COVID más la herencia de Macri le ha dado a Fernández una coyuntura muy difícil. Ahora, el gobierno sigue teniendo niveles de aceptación que están por arriba del 55%. Está correcto, es decir, es lo esperable para una coyuntura de esta complejidad. Por lo tanto, no vemos ahí un problema en términos de opinión pública. Mi perspectiva es que si hoy hubiera elecciones, el gobierno recompone todo su electorado sin ningún tipo de problema. No hay demasiadas fugas en términos electorales, tampoco hay fuga de parte de ellos, ¿no? Eso hay que decirlo también. Pero no se observa todavía grandes cambios en términos de opinión. De persistir el deterioro de ingresos, de persistir la caída de ingresos familiares, ahí sí puede haber novedades, porque en elecciones tan polarizadas, normalmente hay un sector de la población que define en función de la gestión y de las condiciones materiales de existencia. Si eso se deteriora mucho, podría haber novedades negativas para el gobierno, pero creo que todavía está con el crédito del inicio de gestión y del primer año de gestión. Creo que la opinión pública no ha reaccionado. Pero, si vos me dijeras cuál es el principal problema que debe tener el gobierno, es sin duda la situación de ingreso familiar y la necesidad de plantear un shock distributivo. Eso, ahí se juega claramente la perspectiva electoral del gobierno de la República. ¿Un cafecito? Bueno, vamos. Bueno, ya volvemos. Bueno, hemos vuelto, amigas, amigos, estamos en el último bloquecito de esta noche interesantísima con Artemio López. Estábamos conversando, estamos conversando un poco en el aire, un poco fuera del aire, en la perspectiva de identidad de fuerzas políticas y la importancia de conservar la identidad de fuerzas políticas, ¿no? Uno ve fenómenos tales como el fenómeno brasileño, ¿no? El deterioro que sufrió el Partido Popular brasileño con Dilma Rousseff, ¿no? Una mano para el otro lado, vamos a ver, porque nos garantiza gobernabilidad, etcétera. Bueno, y hoy estamos viendo que Bolsonaro se mantiene fuerte. En fin, creo que esos son cosas y advertencias que tenemos que aquilatar como experiencia, ¿no? Absolutamente, la pérdida de identidad en política es clave. Mirá, en términos electorales, lo primero que tenés que definir es cuál es el espacio tuyo, el espacio de representación. No podés pretender representar al conjunto. Y yo comparto plenamente de que la
toma de posición por una agenda que no es propia, finalmente redunda negativamente en lo electoral, porque no solo no captás electorado nuevo, sino que perdés electorado propio. Hay un error muy grande conceptual por parte de aquellos que quisieron buscar una diagonal entre los dos bloques constituidos en términos ideológicos, la famosa polarización, que cree que efectivamente lo que hay que tomar es parte del electorado que votó al adversario. En este caso, ir por los sectores medios que acompañaron a Unidos por el Cambio y tratar de tomarlo como propio, para lo cual se hacen concesiones en términos de agenda tremenda, que van desde concesiones menores hasta concesiones muy importantes. Puede ser asumir como propio un discurso punitivista, asumir como propio un discurso de primacía del mercado, de política económica. Yo creo que eso finalmente lo único que va a lograr es que tu propio electorado se angoste y no vas a tomar un solo voto de lo que vos querés, a los cuales vos querés acceder. El electorado kirchnerista es muy sofisticado en términos relativos, no vota cualquier cosa y vota de acuerdo a valores. El hecho de haber apoyado, por ejemplo, la salida del tema Venezuela, que todos creyeron que el discurso que circulaba es bueno, pero esto no le importa a nadie, no es verdad. Hay un sector muy importante de la ciudadanía que acompañó en todas las condiciones posibles a Cristina Kirchner, bajo persecución, en condiciones muy desfavorables, y sin embargo la votó una y otra vez, que es un electorado voluminoso, que representa el 40% del electorado nacional, que además de las condiciones materiales, vota por valores que son propios de la constitución del kirchnerismo y de esta fase del peronismo a partir del 2003. Lo que vos decías, Raúl, ¿vos creés realmente que si hacías una encuesta en 2003, la opinión pública iba a votar que no había que reprimir de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia, como definió Néstor? ¿Eso surge de alguna encuesta? Eso surge de una visión y de una perspectiva y de una convicción. Después eso generó audiencia favorable en los jóvenes kirchneristas, pero es un trabajo a posteriori. Yo creo que ¿cómo sucede con estos valores, estas discusiones que estamos teniendo? Realmente es grave, a mi juicio, desde el punto de vista electoral, haber votado en contra de Venezuela, como es grave la resolución, por los motivos que fueran, que tuvo el tema Guernica. No se puede repetir eso en el kirchnerismo, porque eso te erosiona la propia base electoral, que vuelvo a decir, es más sofisticado de lo que uno cree. Estoy totalmente de acuerdo con vos, Artemio. La primera etapa del gobierno de Néstor fue en busca de la legitimidad de ejercicio. Sabía que la legitimidad de origen estaba muy, pero muy débil. Inclusive él decía, tengo menos votos que desocupados, ¿entiendes? Hay más desocupados en el país que los votos que tengo yo, básicamente. Y salió a buscar legitimidad de ejercicio. Sí. Encontró legitimidad de ejercicio, te das cuenta, en el principio, en el planteo de defender valores, esencialmente. El tema de la depuración de la justicia con el enfrentamiento contra la Corte Suprema. El tema de los derechos humanos como deuda pendiente, básicamente. Instalar el tema de política de derechos humanos como una política nacional. O sea, esas cosas le rendieron frutos electoralmente. Tenés razón vos al plantearte, te das cuenta de la sofisticación del votante kirchnerista. Lo que citaba Raúl de Vilma, buscando acceder al elector, le concedió a los bancos el manejo de la economía, contradiciendo todo lo que había dicho en la campaña. Finalmente terminó ella haciendo el ajuste que decía venir a combatir. ¿Cómo terminó? En un nivel de popularidad de un dígito antes del golpe. Esto no justifica para nada el golpe palaciego que provocaron, pero Dilma estaba con una situación crítica en términos de popularidad antes del golpe. La contrapartida, ¿cuál fue? Cristina. Cristina hasta el último momento mantuvo fiel al contrato electoral que hizo en 2011 y se fue del gobierno sin haber contradecido en un ápice lo que había firmado como contrato con su base electoral en la última elección del 2011. Y con 1 millón de personas despidiéndola, inédito. Pero ¿eso qué le permitió hacer? Al PT le permitió hacer, luego de la claudicación de Dilma, una elección municipal catastrófica, donde perdió en casi todos los grandes municipios. Y a Cristina le permitió hacer una elección provincial ejemplar. 32 puntos de voto en medio de las peores condiciones que nosotros tenemos memoria en democracia. Un liderazgo que salió fortalecido a partir de la no claudicación y del ser fiel al contrato electoral de su propia agenda. Bueno, eso hay que tomarlo como nota. No necesariamente vos, intentando captar el voto del adversario, vas a crecer en términos electorales. Te podés empobrecer de manera notable. Eso en el kirchnerismo está absolutamente claro. La no claudicación
y la no concesión en términos identitarios no es un capricho solamente. Desde el punto de vista electoral es una decisión muy eficaz para mantener el electorado propio. Estamos hablando de un electorado que representa el 40% de los votos como núcleo duro. ¿A vos te parece que eso puede ser minimizado o condenado a un costado de los análisis electorales? Cualquiera que habla de núcleo duro en el kirchnerismo está hablando del 40% de la representación electoral. Por lo tanto, el núcleo duro es la primera medida que cualquier estrategia electoral dentro del kirchnerismo tiene que tomar como decisión, y ese núcleo duro vota de acuerdo a valores, es sofisticado. No se puede hacer cualquier cosa en nombre del kirchnerismo. No se puede bancar la represión, no se puede estar en contra de los procesos de integración regional, no se puede no provocar un shock distributivo, no se puede dar un 7% de aumento a los estatales, no se puede dar un 7% de aumento a las jubilaciones y pensiones con 38%. No porque vas a tener efectos inmediatos, pero eso erosiona la base electoral que vos tenés, que es inmensa y que se ha demostrado muy eficaz para sostener en tiempos tan difíciles un liderazgo como el de Cristina Kirchner. Me parece que eso hay que tomarlo en cuenta cuando uno toma decisiones electorales. No sea cosa que por querer representarlo todo, terminemos sin representarlo pero, todo. Por otra parte, Artemio... Perdón, Raúl, hay que hacer un cuadrito, hay que hacer un cuadrito con estos últimos 2 minutos de Artemio y hacerlo remera. Por otra parte, Artemio, lo que vos decís desde un punto de vista práctico, sí, pero hay una cuestión ética, además de todo eso. Es fundamental una cuestión ética y una cuestión republicana y una cuestión democrática. Y vos no podés desconcertar al electorado, porque entonces estás, si perdés tu personalidad, si perdés tu identidad política, bueno, estás dejando al garete a una cantidad de gente que no sabe quién votar y estás haciendo una antipolítica, en definitiva. Así es. Y estás perdiendo. Yo me remito al primer peronismo, al peronismo 45-55, que tuvo perfectamente delimitado siempre esos extremos de la sociedad. Y había, te das cuenta, los contreras, te das cuenta, los enemigos, que fueron siempre estigmatizados como enemigos. Y que el peronismo gobernaba para la otra parte, para la parte, postergada, la parte que era su base electoral, y la mantuvo muy, pero muy sólida hasta el momento del derrocamiento de Perón. No al pedo lo derrocan mediante un golpe militar, sabían que por la vía electoral no iban a poder derrocarlo nunca. Y después de la sanción de la Constitución del 49 podía haber Perón para 20 años. A esto me refiero realmente, sí, ¿no? Sí, tal cual, Gallego. Ahora fíjate, pero es importante, coincido con todo lo que vos decís, es importante en términos del respeto al contrato electoral, no solo en términos de valores, sino, como dice Raúl, en términos éticos, más allá de los valores. ¿Por qué? Porque en los últimos años lo que se produce es una reversión de lo que Lipset y Rocan, Sartori y compañía llaman el achatamiento de los ejes múltiples en el eje izquierda-derecha. Hoy los contratos electorales son múltiples, ¿sí? En términos de ciencia política. Hay uno que tiene el contrato electoral con el kirchnerismo porque no va a aguantar represión. Otro que tiene el contrato con el kirchnerismo porque creen los procesos de integración latinoamericana, otro por otra cosa. Entonces, al no respetar esos contratos por partes, vas perdiendo electorado de a poco, que se te va desgranando. No es simplemente el eje izquierda-derecha tradicional. Yo para ponerlo en términos más dramáticos, te das cuenta, que sería muy bien visto en estos momentos por lo que es el electorado kirchnerista, básicamente, y tendería a ampliar, te das cuenta, esa base, el tema de la estatización de los servicios públicos, o el tema del control del comercio exterior. No te digo el IAPI, pero te digo, te das cuenta, un ente estatal que controle el comercio exterior, y que ponga límite, te das cuenta, al contrabando. Sería, sin duda alguna, recibido con los brazos abiertos y abrazados. Sí, a esto me refiero. Y abrazado significa, si no hubiera pandemia, te das cuenta, una plaza con 2 millones de personas alentando esa medida, básicamente. Que sería, te das cuenta, el remate genial, básicamente, en términos de cómo está dando la política hoy. Demostrar que está la gente de acuerdo, básicamente. Y después de todo no es otra cosa que volver al artículo 30 de la Constitución del 49, ¿no? Exactamente. Muy bien, Raúl. Muy bien. Ni más ni menos. Sí. Volver al artículo 30. Sí. Sin duda. Sí, y nos estamos alejando del artículo 30, lamentablemente. Lo peor que puede suceder es
la actitud de danzarín en la política, ¿no? Porque, claro, deja un sector en el aire, un sector que se desconcierta. Cada uno tiene que saber, bueno, hay una identidad, quiero votar eso, listo, perfecto. Y en algún momento, bueno, el otro puede ser que se convenza viendo los resultados, pero no aflojar en lo que te da identidad, porque así no vas a conseguir ni a los otros y vas a perder los propios, ese es el asunto. Fidelizar el 40% que dice Artemio que tiene de núcleo duro el kirchnerismo, con lo que estoy totalmente de acuerdo. Me parece que la cifra es muy adecuada. Ese 40% hay que defenderlo a muerte, hay que fortalecerlo, hay que hacerlo crecer, pero hacerlo crecer desde los principios. Hay que hacerlo crecer, te das cuenta de digamos, lo ideológico, básicamente, porque hay un nivel de sofisticación, ¿es cierto? Sí. Hay un nivel de sofisticación. Lo que dice Raúl, y otros se convencen, los que no son propios, se convencerán por la calidad de la gestión, por las mejoras que vos puedas inducirle sus condiciones de vida material. Claro. Es muy útil. Y bueno, eso, por ese lado hay que crecer sobre el electorado que no es propio, pero el electorado propio es fundamental, la identidad es la clave en cualquier proceso electoral. Además de los valores morales, éticos, es una cuestión de eficacia electoral. El dispositivo electoral que montó Néstor Kirchner y continuó Cristina fue el más eficaz en la historia del peronismo. Ganó todas las elecciones, salvo cuando efectivamente se apareció la concepción de que había que ir por el electorado independiente, dejar de lado el electorado propio que ya estaba consolidado, que la gente a quién va a votar, que el electorado propio va a seguirte en cualquier circunstancia, lo cual es un error conceptual enorme y produce efectos muy, muy complejos. Convengamos, Artemio, en que realmente la elección que se perdió, que era en 2015, Cristina sufrió operaciones, te das cuenta, fake news, o sea, hubo un despliegue de parte de la oposición para poder llevar a la presidencia a Macri, que es absolutamente, digamos, inimaginable realmente. Y para ganar por un puñado de votos, porque no ganaron por paliza, ganaron por unos votos contados. Entonces, no desconfiemos de nuestra propia fuerza. Totalmente. Yo creo que esa es la clave. Lo que dice Raúl, una cosa es que vos tengas una oposición que te plaga de versiones, fake news, otra cosa es que te las creas. Si vos haces una estrategia electoral para responder a las cosas que te plantan los medios opositores, bueno, tenés un problema con tu base electoral. Es elemental. Si vos me reprimís a mí en Guernica, yo estoy en contra. Y probablemente no tomes a un solo votante que quiere punitivismo y pierdas a varios que efectivamente pensamos distinto. No creo que sea un negocio en términos electorales plantear así las cosas. Vos descongelás tarifa y generalizás un aumento de tarifa, bueno, vas a tener problemas con tu base electoral que tiene claro que el aumento de tarifa no es posible en este momento de la situación socioeconómica argentina y como principio lo vas a perder. Lo que le pasó a Dilma es muy aleccionador, cuando quiso ir por un electorado que no era propio, con un programa que no era propio, además era el programa del adversario, el que había dicho ella una y otra vez que no iba a replicar, terminó en la ruina política y electoral que terminó el PT, que todavía arrastra. Por eso está lo que decía Raúl, ¿por qué está todavía fuerte Bolsonaro? Bueno, pero porque hubo una claudicación en la base del Partido de los Trabajadores, una claudicación desde su liderazgo. Bueno. Yo creo que el kirchnerismo lo que tiene que hacer es asumir serenamente que hay un 30% del electorado que no va a poder conquistar nunca por ningún medio, que va a ser siempre de la cuenta del opositor. Un 30% claramente gorila, claramente antipopulista, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta por cuestiones ideológicas, por cuestiones de piel, por lo que sea, básicamente. Pero no hay que dirigirse del 30% nunca. Hay que dirigirse, teniendo un 40% nosotros, que es un 10% más que ellos, dirigirse al 30% que está ahí flotando en el medio, te das cuenta en la medida de lo posible, sin traicionar demasiado los principios tampoco. No haciendo estupideces para conquistar algunos votos en ese 30%. Eso lo resolvés con gestión, José María. Exactamente, muy bien, Artemio, es gestión, ni más ni menos. Gestión, mejorar las condiciones de vida, la gente reacciona positivamente, y después, bueno, mantener la identidad. No se puede rifar la identidad política de una construcción tan trabajosa durante tanto tiempo, que inmoló dirigentes políticos, por la cual se inmoló Néstor Kirchner, por la cual sufrió persecución Cristina y tantos presos políticos, tantas identidades políticas jugadas en esa construcción. Bueno, podés ir por arriba de eso.
Podés hacer cualquier cosa, pero menos desconocer la propia identidad. La primer ley para cualquier estrategia electoral, señores, ¿qué somos? Eso Claro. es lo primero que tenés que contestar vos. Te sentás, agarrás la silla cuando vas a diseñar una estrategia electoral, la primera pregunta es, bueno, ¿qué somos nosotros? Y a partir de ahí ves qué haces. Pero Muy bien, Artemio, espectacular. Otra para otra remera, Agustín. Bueno, lindo cierre para hoy, ¿eh? Lindo cierre. Bueno, fenómeno. Perdón, Raúl, Bueno. antes de que termines, yo soy de una generación que entró a la política a fines de los 80, a principios de los 90, en pleno neoliberalismo, y que los que venimos de una ciudad gorila como yo, el acercamiento con el peronismo fue traumático y fue propio, no nos llevó nadie. Y uno de los tipos que más hizo por eso fue Pino. ¿Sí? La verdad que yo no soy de los que votó a Pino, nunca lo voté, pero sí fue un tipo que influyó muchísimo para que mucha gente de mi generación, de los 40 y pico, nos hiciéramos peronistas, que nos acercáramos a través de sus películas y sus documentales a lo que era esa dimensión del goce peronista, esa dimensión del amor peronista, al igual que Fabio. Entonces, valga esto como recordatorio de este tipo que por suerte terminó sus días de nuestro lado, y en las batallas importantes estuvo siempre de este lado. Sí, efectivamente, pobre Pino. Bueno, yo sí lo voté porque fuimos compañeros de bancada, claro. Sí. Compartiste balcones con Pino, Compartí balcones con Pino. Compartiste balcones con Pino. Sí. Exactamente. Muy bien. No, realmente muy merecido, Agustín. Gracias por recordarlo. Bueno, Macanudo. Doble lindo final también con el recuerdo de Pino. Bueno, Artemio, muchísimas gracias por compartir esta tertulia tan organizada, como te dije al comienzo. Y bueno, amigas, amigos, nos vamos a despedir hasta el próximo lunes, como siempre, con un abrazo. Recuerdo a Milagro Sala. Creo que hoy la iba a ir a visitar nada menos que Evo Morales. Espero que le haya hecho la visita. Tenía muchas ganas, Evo me dijo hace 2 días, apenas salga de aquí, de hacerle una visita en Jujuy a Milagro antes de retornar a su patria. Bueno, nos despedimos entonces. El abrazo Milagro, el abrazo a todos las compañeras, compañeros que están sufriendo sanciones a través de todo este lofer y de todos estos inventos que hemos padecido. Muchísimas gracias, Artemio, por haber estado y habernos soportado estas 2 horas, y nos volvemos a ver el próximo lunes a esta hora en Trastienda, aquí en la Radio de las Madres. Muy buena semana. Chau. Chao. Bueno, gracias, Artemio. Chao. Buena semana.